Hola, estamos en un nuevo programa de un nuevo sendero hasta el manantial. Gracias por venir. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Martín. Hola, yo me llamo Alejandro. Yo me llamo Miguel. Yo me llamo Sergio. Vale. ¿Y ustedes? Yo me llamo Clara. Yo me llamo Emilce. Yo me llamo Lina. Y yo me llamo Marta. Gracias. El primer programa hablamos de filosofía en general. El segundo hablamos de la muerte, además que coincidió la semana de Halloween. Y el tema de esta semana, no es que tengamos una palabra para definir de qué va el tema exactamente, pero lo estábamos diciendo. Va de encontrar, digamos, la verdad de las mentiras, o cómo muchas veces fingimos y fingimos algo que no somos, pero a lo mejor ahí se genera una ilusión que es más verdadera que la verdad. Vete tú a saber. Y por eso tenemos hoy aquí, y lo presento con todo el cariño, un fuerte aplauso para el actor y mago Juan Paños, que nos acompaña hoy en el programa. Gracias por venir. Gracias, Juan. Gracias por venir a encontrar un nuevo sendero. Bueno, muchas gracias. Estábamos hablando tú y yo el otro día por teléfono, ya que tú eres actor y queríamos hablar del oficio de ser actriz o actor, se nos ocurrió que detrás de la fantasía o de la ilusión que se genera arriba de un escenario, muchas veces está esa pregunta de hasta dónde llega la verdad y hasta dónde llega la mentira y cómo se pueden confundir a veces una con otra, no sé. Es como difícil hablar de esto. O sea, yo soy actor y trabajo en el teatro, que es lo que más hago, trabajar en teatro. Y es verdad que siempre se dice de los actores, ¿no? O se dice hacer teatro, como para decir, está haciendo teatro. Que eso seguro que en el fútbol se dice mucho, no, ese se ha tirado, eso está haciendo teatro. Y yo muchas veces hago teatro, porque es mi oficio hacer teatro, y no necesariamente estoy mintiendo haciendo teatro. Y entonces hablábamos de esta cosa, de este lugar tan raro entre la mentira y la verdad y a lo que yo me dedico, que no necesariamente actuar es mentir, pero tampoco necesariamente es decir la verdad o hacer algo de verdad. Que muchas veces se nos dice, como en plan mal, ¿no? En plan, quítate la máscara. O no, bueno, parece que eso es algo malo, algo peyorativo. Como diciendo, venga, quitémonos las máscaras y vamos a hablar de verdad. Y a lo mejor, ¿hasta qué punto también cabe reflexionar de que somos máscaras? Que creo que en la antigua Grecia, máscara significaba persona. Sí. Comparten la misma etimología. Máscara en griego significa persona. En el sentido de que ahora parece que no tenemos esa conciencia, pero en el fondo somos máscaras y depende de la situación nos ponemos una máscara u otra para expresarnos de la mejor manera. Y no siempre encontramos el espacio para tener la misma máscara, sino que vamos cambiando según la persona que tengamos delante o el momento que sea. Decía un profesor mío de teatro que había dos tipos de actores. Decían, hay un actor que es el que es títere, en el sentido de que es como que él es movido por las ideas que tiene que decir, por los textos, por las emociones, por las cosas, y hay otro que es como el actor titiritero, ¿no? Que es como el que está desde fuera manipulando y tiene un ojillo fuera. Y eso es como la idea de la máscara, ¿no? Que yo creo que ahora mismo, no, o sea, este claramente no es mi medio, ¿no? Como para mí estar aquí rodeado de cámaras, con una pantalla en la que veo mi careto, teniendo que sostener un micrófono con los focos, ¿no? Mientras estemos mirando a alguien en un espacio, esa persona ya está actuando. Por ejemplo, si yo te miro a ti, o tú me miras a mí, de alguna manera estamos actuando el uno para el otro. Tu mirada me compromete, como diciendo, tengo que decirle algo, o tengo que quedarme en silencio. O si me quedo en silencio, yo pienso, tengo la duda, ¿estaré incomodando a la otra persona? ¿Tendremos que decir algo o podemos estar aquí en silencio? Y también es muy interesante lo cómoda que se siente la mirada de los demás, ¿no? Ahora que tú has dicho, yo no sé tu nombre, ¿cómo te llamas? Marta. Ahora, ¿no? Que tú has dicho, ahora que te miramos a ti, Marta, no te quiero incomodar, Marta? Perdóname, que como que seguro que Marta se pone más nerviosa que el resto porque sabe que está siendo mirada y verdad que el resto estamos haciendo como, no me ha tocado, no me están mirando a mí, estoy súper tranquilo. Pero de pronto decimos, ¿y si ahora te miro a ti? Y entonces la mirada nos va todo hacia ti, va tu atención y empiezas a notar esos nervios y Marta por fin dice, oh Dios, por fin me he librado yo de esa mirada, ¿no? Y muchas veces queremos estar a la altura de la mirada. Como si yo veo tu mirada, yo veo la mirada de Marta, de todas y todos, ¿eh? Y de repente digo, ¿qué le podría yo decir a esta persona? ¿Qué podemos compartir? Y tú me miras como con esa expectación, como diciendo, venga, haz algo. Y la persona que sube arriba de un escenario, al fin y al cabo, tiene un privilegio, tiene un deber y tiene un privilegio. Tiene el deber de estar a la altura de esa mirada, o sea, devolver algo a cambio, porque una mirada es como valiosa. Tú me estás prestando tu mirada. Es como una moneda, sí. ¿No? Entonces tú me prestas tu mirada, tu atención, y yo te doy algo a cambio. Y yo tengo el deber de darte algo a cambio, pero tengo el privilegio,
porque de repente la mirada de ustedes me hacen sentir importante y no solo importante, sino que me puedo comportar de una manera que se salga fuera de lo normal. Tú me das el privilegio de yo poder decir una mentira que tú te la vas a creer. Creo que Borges decía algo de eso, Ah, sí, del sí. pacto que se hacía entre Sí. el público y la persona que está arriba de un escenario. Sí, sí, esto que Bueno. hay una frase del escritor Borges, ¿no? Que dice que el oficio del actor consiste en fingir ser otro para que el público durante ese rato finja que se lo cree. Porque el oficio del actor no consiste directamente en engañar. Eso sería más, igual, yo qué sé, pues un detective privado que se camufla y se hace pasar por otro, o un infiltrado en algo, no le pueden pillar el truco. Pero lo bonito del actor es que él es consciente de que está haciendo un truco y le pide al público, oye, durante un ratito vamos a imaginar que yo soy Hamlet, este personaje. Y el público dice, venga, vale, pues durante este ratito yo me lo creo. Y lo que hace es prestarte esa atención, que es un verbo bonito, ¿no? Lo de, por favor, prestadme atención. Y claro, tú se la prestas esperando que te devuelva la atención mejorada, ¿no? Como, venga, yo te miro durante un ratito, pero tú haz algo interesante, ¿no? Como dame algo que mole, que merezca la pena. ¿Ustedes alguna vez han sentido como que están fingiendo algo? Bueno, en el fondo jugar es eso. Muchas veces se dice Claro. jugar a policías y ladrones, jugar a indios y vaqueros, jugar a las casitas. Hay muchos juegos que consisten en interpretar un papel. No sé si se sienten cómodas o cómodos con eso. También es difícil porque tienes que saber cómo actuar ante un sentido en que no es el tuyo que tú haces normalmente. También tienes que saber actuar porque tienes que saber adaptarte a eso. Claro, claro. Pero luego es curioso, no sé si os toca a veces en el cole, en clase, os toca salir a exponer delante de los compañeros. ¿Y qué tal lleváis eso porque os toca salir, ¿no? Que tenéis que salir ahí como hacia donde está la pizarra o algo así. ¿Qué tal lo lleváis? ¿Qué es lo que sentís? El otro día pues, me tocó hacer una exposición en clase. Y pues al principio pues tenía un poco pues, de nervios, pero yo creo que pues cuando vas diciendo y todo eso, pues al final ya te sientes más tranquilo y todo eso. Claro. Sí, sí, hay algo de acostumbrarse a ese sitio, ¿no? Acostumbrarte a que la gente te mire, que la gente te escuche. Pero sí, sí, hay un concepto de los actores, ¿no? Que siempre se dice, no, es que los actores seguro que sois personas muy extrovertidas, ¿no? O seguro que a ti te lo habrán dicho un montón, ¿no? Claro. Como que tú no le tienes miedo a nada. Y luego a mí me pasó cuando yo conocí a Ignatius, yo lo conocía de que yo soy muy admirador de él, de lo que hace, de su humor, de su comedia. Y cuando yo lo conocí me pareció mucho más tímido de lo que yo esperaba, ¿sabes? Como que él, hubo una vez que yo fui a verte a un show en directo y él hizo una referencia a algo del teatro y me nombró y luego dijo, oye, perdona, que no te quería molestar por haberte nombrado, y me nombró de una manera súper sencilla, natural, o sea, simplemente dijo, Juan es actor de teatro, o sea, nada. Y pensé, fíjate, lo que esperamos de uno, ¿no? Y luego, pero simplemente, pues que pues tú estás más acostumbrado, ¿no? A estar ahí delante de la gente, aunque puedas ser Bueno, más tímido. Yo creo que yo tengo esa timidez y yo tengo pánico de poder decir algo. De repente me atrevo a decir algo, ¿no? Y tengo pánico que la otra persona lo malinterprete, lo malentienda y entonces piense que yo soy mala persona. Yeah. Entonces, en la vida normal, en la vida real no sé cómo resolver Sí. ese dilema Ya. y he encontrado el escenario como un espacio donde se me permite, por decirlo así de alguna manera, pasarme de la raya. Claro, sí, Y sí. que sí, eso lo sea tienes al borde, comprensible. sí. Como diciendo, voy a hacer aquí una burrada o voy a Ya. decir algo que a lo mejor no es normal que nos hablemos de esa forma, pero a lo mejor en un escenario se permite. Ajá. ¿Ustedes tienen la sensación de que un escenario te permite comportarte de una manera distinta a la manera normal? Como que ahí puedes expresarte de otra manera. No digo, pero aquí es donde está la frontera. No es que tú estés interpretando un personaje que no eres tú, sino a lo mejor eres más tú que en la realidad. Sí. También está esa duda. Igual aquí, como me puedo expresar en este escenario, igual estoy siendo más yo mismo. ¿O alguna vez han dicho una mentira, no por maldad, sino alguna vez han dicho una mentira por contar una historia o una broma, aunque no fuera verdad, pero han sido conscientes de que están mintiendo, pero por hacer una broma o por contar un cuento? ¿Alguna vez han hecho eso? Sí, ¿no? ¿Y cómo se han sentido? ¿Se han sentido falsos o se han sentido auténticos? La otra persona se dé cuenta. Porque Claro. a lo mejor lo haces también para protegerle o algo. Exacto. Claro, igual Es que haces hay un como por su compromiso bien, ahí. ¿no? Tienes miedo de decir, a ver si esto la otra persona me lo va a permitir, no me lo va a permitir. Se crea una complicidad muy estrecha ahí. Ay, mira, me estoy acordando de una historia. No tenía pensado contar esto, pero en el programa hablasteis de la muerte Sí. y esta es la historia sobre la muerte de mi abuelo.
cuando murió mi abuelo, coincidió que yo iba a visitarles a su casa. Entonces, cuando yo llegué, había una ambulancia en la puerta y el enfermero, había como una TS que me dijo, no, suba, suba. Y yo, ay, ¿qué habrá pasado? Porque estaban en casa de mis abuelos. Entonces, cuando entré, me dijeron que efectivamente mi abuelo, que ya estaba bastante malito, murió y murió en su casa. Y mi abuela, que era su mujer, estaba en el salón, la puerta del salón estaba cerrada y todavía no sabía que mi abuelo había muerto. Mi abuela estaba evidentemente muy nerviosa, la puerta del salón cerrada, entraban y salían médicos, mi abuela ya era muy mayor. Y entonces yo llegué, estaba mi tío, el hijo de ellos, y me dijo, ¿pero qué haces aquí? Digo, bueno, es que yo venía a visitarles, y me dijo, es que mi madre, tu abuela, no sabe nada. Y dije, bueno, pues voy a entrar al salón con mi abuela, y me dijo, no le cuentes nada, que se lo quiero decir yo. Y entonces yo entré y tuve que hacer como que mi abuelo no estaba muerto. Yo me acababa de enterar de esa noticia y claro, yo tuve que sostener mi emoción, acompañarla a ella, ya estaba súper nerviosa. Y entonces estuve un rato hablando con ella. Hacía mucho que no contaba esta historia. Sí, gracias por compartirlo. Estuve un rato hablando con ella y ella estaba muy preocupada. Es que creo que no está bien, tu abuelo. Y entonces entra mi tío y yo pienso, ay, por fin nos lo va a decir. Pero mi tío, por proteger a mi abuela, decide no decírselo directamente, sino ir diciéndoselo poco a poco. Y entonces dice, mamá, papá está mal, está peor. Y los médicos dicen que tiene mala pinta. Entonces vengo a decirte si me quieres decir algo por si te quieres despedir o algo así. Y mi abuela decía, bueno, pues dile que no sé qué. Y entonces él se inventó esta situación, fíjate, mi tío, que no es actor ni nada, se inventó esta situación, ella le pudo decir algo para intentar despedirse de él y yo sostuve ahí y yo la esperaba, y ella decía, ay, por favor, que no le pase nada, que no le pase nada, pero yo ya sabía cuál era la verdad y luego entró una segunda vez, está muy mal, está a punto de morir. Y ella, ay, entonces mi abuela empezó a rezar porque ya era muy creyente y luego ya finalmente entró por tercera vez mi tío y ya le dijo, acaba de morir, no ha sufrido. Y entonces le dijo todo esto y yo ahí me recuerdo como, no tanto como un gran actor, pero ahí no había otra opción. O sea, yo tenía que sostener eso para cuidar a mi abuela, para cuidar a mi abuelo, y ahí dije, igual mi trabajo como actor ha servido para poder acompañarla en ella, y ahí ya cuando ella ya se enteró, se echó a llorar, pobrecita mía, y yo también me eché a llorar, ya pude yo echarme a llorar de verdad. Y mira, me estoy acordando de eso, ¿no? Joder. Como que hay veces que uno... Qué hermoso, gracias por compartirlo. Ya, Y qué fíjate, qué buen ejemplo. ya, que el otro día hablábamos preparando un poco la conversación esta, pero no se me ocurrió. Pero pienso en esto, ¿no? En que hay veces que no se finge por voluntad, sino que se finge por necesidad. E incluso yo, cuando estoy actuando en el teatro, ¿no? Si vosotros o vosotras vais a ver una obra de teatro en la que yo actúo, vosotros vais a desear que yo finja. Entonces yo ahí necesito fingir, necesito decir, bueno, pues yo soy no sé quién y voy a jugar a ser otro, ¿no? Durante un rato. Que muchas veces fingir también es cuidar. Total. Y sí. también es asimilar la realidad Ujú. o tomarte tu tiempo para entrar en la realidad o mirarla de la manera más adecuada. Ujú. ¿Sabes? Entonces, muchas veces por eso la frontera, muchas veces uno no sabe dónde es. Como decíamos al principio, existe ese prejuicio de decir que fingir o una máscara o la mentira es peyorativa, pero no siempre es así si lo Claro. pensamos. Muchas veces es quizás la mejor manera de contar las cosas. O imaginaos que la habéis liado, habéis hecho algo que no está muy bien hecho y sabéis que habéis metido un poco la pata y luego alguien, pues un profesor o vuestro padre o vuestra madre, quien sea, os dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? Y entonces al contarlo, no lo contáis igual que se lo contaríais a un amigo o una amiga, ¿no? Te estás diciendo que sí. A ver, cuéntanos algo, que tú seguro que tienes... Por ejemplo, alguna vez que hayamos hecho algo así en el colegio y eso, que la hayamos liado un poco, claro, yo a algún amigo que no se ha enterado le puedo llegar a decir pues perfectamente lo que ha pasado, incluso metiendo más cosas. Pero a mis padres tengo que tener un poco más de cuidado porque porque no es Claro. lo mismo. Tus padres no van a ver esto, tú no te preocupes, que seguro que no lo ven. Pero es súper interesante porque has dicho las dos cosas, ¿no? Claro. Que a tus padres les quitas alguna cosa, les omites algo, pero que a veces contándolo a algún amigo incluso pones un poco de más, ¿no? Claro, Como, porque sí, yo sé que mis padres a lo mejor no se lo toman igual que mi amigo. Mi amigo a lo mejor, claro. Te da más Es margen de diferente, confianza, claro. digamos. claro, porque mis padres pues quieren que no haga nada malo, que no la líe. Son más En estrictos, cambio- normal. Claro, Poner más yo con un límites, amigo, digamos. claro, yo con un amigo pues también habré hecho eso, seguro. Habré hecho esas trastadas y se lo habré contado a alguien. Claro, Pero claro, con mis padres pues Claro. no puedo decir lo mismo. claro. Y yo estoy seguro que vuestros padres son majísimos, pero estoy seguro que vuestros padres también hay veces que les toca... a mí esto me pasa a veces con mi sobrina. Yo tengo una sobrina de 3 años, es majísima,
Y hay veces que las lía muchísimo y a mí me toca hacer como que me enfado con ella cuando en realidad me parece muy divertido lo que está haciendo. Pero tengo que hacer como, no, te he dicho de verdad que esto no se puede hacer y me tengo que poner serio, pero yo en realidad estoy divertido por debajo, ¿sabes? Porque estoy pensando en lo divertido que es lo que en realidad está haciendo. O sea que también, del otro lado también toca a veces fingir un poco, ¿no? A mí también me pasa con mi hermano, que también tiene 3 años, no, 4, y pues eso, a veces hace algo mal, pero yo digo, pero es que al final yo no me enfado, pero tengo que hacer como me enfado porque soy el hermano mayor y tengo que dar el ejemplo de que eso está mal y que no puedo hacer eso. Pero al final, en el fondo, no me ha parecido que esté muy mal. Claro, ahí hay un doble juego, digamos. ¿Qué les gustaría preguntarle a Juan? Ya que él se dedica a subirse arriba de un escenario y es actor, ¿tienen alguna curiosidad por saber cómo él se siente arriba de un escenario? Que si es más fácil al ser, o sea, al ser actor hacer trucos de magia y todo eso. Ah, pues mira, esa es una buena pregunta. Yo diría que sí, que es un poco más fácil. Y también al revés. O sea, yo creo que a mí me fue un poco más fácil empezar a ser actor porque yo ya hacía magia. Yo cuando tenía, yo creo que vuestra edad, ¿no? Estáis en primero de la ESO, ¿no? Pues cuando tenía vuestra edad fue cuando yo empecé a estudiar magia, a hacer trucos, me gustaba un montón. Y luego, cuando tenía como unos 16 o 17, fue cuando empecé a interesarme más por el teatro. Y las técnicas del mago, que era esta cosa como de hacer un truco, que en realidad es hacer algo que yo sé que no es verdad, pero para que el público crea que es verdad, eso me enseñó como una manera de pensar, una costumbre, que hay veces que los actores que empiezan a actuar no la tienen, porque también hay muchos métodos a la hora de actuar y hay algunos actores que piensan que para que el público se lo crea, te tiene que pasar a ti de verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, para que el público se crea mi tristeza, yo tengo que estar triste de verdad en el escenario. Pues yo, por la manera en la que yo empecé a estudiar y por las personas con las que me he ido encontrando, tuve muy claro desde el principio que yo no necesitaba sentir una tristeza real para que mi personaje la pudiera sentir o para que el público pudiera sentir esa tristeza. Entonces, sí, yo creo que me ayudó mucho haber sido mago antes que actor. Tú me decías además que ves mucha relación, ¿no? Entre la magia y el oficio del actor. Sí. Como que esa ilusión que se crea arriba de un escenario o la ilusión que se crea en un truco de magia, como que tiene... Sí. Me decías incluso que la palabra ilusión al principio también como máscara era peyorativa. Sí. Como que alguien ilusionado era alguien que está engañado en la vida. Claro. Pero Sí. que a día de hoy no utilizamos la palabra de la misma forma. No, no, al revés, ¿no? O sea, como hay muchos textos en teatro clásico, ¿no? Del siglo de oro que dicen, no, esto es una ilusión. Este está muy ilusionado. Y eso es solo como con una connotación negativa de que era una persona que estaba engañada porque la situación no era real lo que estaba contando. Y es curioso cómo según ha ido pasando el tiempo, ahora nosotros decimos como, oye, va a ser mi cumple, estoy muy ilusionado, ¿sabes? O hoy voy a este sitio, tengo mucha ilusión. Y eso es bonito, ¿no? Que nos hayamos quedado más con la emoción de la ilusión que con la revelación de si es verdad o mentira, ¿no? Que antes me parecía divertido esta cosa. ¿Os imagináis que alguien dijera, oye, estoy muy engañado porque hoy voy a venir a no sé dónde? Hoy No, estoy que no tendría- engañadísimo. Esto. Una vez le escuché al poeta Antonio Machado Ajá. que la verdad también se inventa. Es como una frase Sí. famosa, no creo que de algún poema seguramente. Sí, yo creo que sí. La verdad también se inventa. Y me hizo reflexionar, porque lo que decíamos antes, en el fondo uno podría pensar que el esfuerzo por decir la verdad es en encontrar la máscara, en inventar la máscara más adecuada para expresar eso que llevamos dentro. Tú tienes algo dentro, un sentimiento, una idea, pero no sabes qué palabras ponerle a eso, no sabes qué gestos hacer. Necesitas una máscara que te sirva como canal, como cauce, para expresar lo que llevas dentro, ¿no? Ya. Entonces, en ese sentido se puede decir que la verdad también se inventa. Para otra pregunta. Pues otra pregunta. Que ¿alguna vez te ha pasado que también es un momento incómodo, como que estás haciendo un truco de magia y ves que como que la gente ya te mira como diciendo que ya se lo sabe y que eso también pues te puede incomodar y Sí, o que lo pillan, ¿no? Sí, Sí, sí. Es verdad que ya se sepan el truco, hay veces que es horrible. No sé, Sí. y seguro que igual os ha pasado cuando cuentas un chiste, que la gente ya se sabe el final. Y dices, ay, qué pena que ya se lo sabe, ¿no? O alguien te termina el chiste o tal. Esto con la magia pasa a veces, ¿no? Que la gente ya sabe cómo va a terminar el truco, o en el peor de los casos, que te pillan el truco, o que fallas o alguna cosa. Sí, sí, me ha pasado alguna vez. Pero eso también es interesante, ¿no? Porque yo creo que eso también demuestra como el riesgo que tiene el que está actuando, ¿no? Que eso
Mira, por ejemplo, te pongo así de ejemplo de cuando yo le he ido a ver actuar, sabéis que él es cómico, ¿no? Y que hace espectáculos de comedia, seguro que igual alguna cosa podéis haber visto de él. Es muy interesante porque siempre se dice, ¿no?, de Ignatius que es un cómico muy transgresor, que juega mucho con el riesgo, con los límites, y eso es muy guay, porque cuando tú vas a verle, tú no vas a ver que le entre un chiste tras otro y a estar partido de la risa todo el rato, sino que vas a ver el nivel de riesgo que hay, a ver si le entran los chistes o no, ¿no? Uno va a ver el accidente, más que como diciendo, a ver si a fuerza de tomar riesgos y atrevimiento, a ver cuándo empieza todo a fracasar. Entonces uno ya cuenta con eso, con que uno ahí, y yo especialmente que me pongo muy nervioso, yo sé que nunca me voy a expresar de la mejor forma, pero al final la gracia a lo mejor está en eso. Yo, por ejemplo, lo del grito sordo, Sí. el grito sordo, lo de... Mucha gente... hacía tiempo que no sentía esta mirada. Hacía tiempo que no sentía esta mirada como diciendo, qué puto loco es este. Porque como lo he hecho ya tantos años, la gente ya está acostumbrada. Dice, vale, el grito sordo, otra vez. El grito sordo era un tic nervioso que me empezó a mí con 12 años. Con la edad de ustedes, creo, ¿no? 12 años más o menos. De repente me entró un tic nervioso en clase, de repente se me desencajaba la mandíbula. De repente, por nervios o por ansiedad, soy una persona con esos nervios, de repente... Y la profesora me echaba de clase porque pensaba que estaba yo riéndome de ella. Y de repente se me desencajaba la mandíbula, no podía volver a cerrar la boca, me iba de clase así. Y cuando empecé a dedicarme a subirme a los escenarios, yo tenía mi monólogo cómico escrito y preparado, pero al final, por puros nervios, yo estaba diciendo mis chistes y de repente... y la gente ya se reía más con el fracaso que con otra cosa. Entonces, de una manera natural, digo, hostia, esto tengo que meterlo en el escenario porque es mi mejor chiste. O sea, al final el fracaso, cuando las cosas te salen mal arriba de un escenario, también acabas contando con eso de alguna forma. Como que eso forma parte de lo que sucede arriba de un escenario, del riesgo que tomas, como diciendo, perdóname, dime. No, que sí, que cuando cuentas, por ejemplo, también un chiste y ves que la gente ya o te lo dice, pero al final también te acabas riendo porque, aunque no lo hayas terminado, te... Claro. Sí, de la situación, digamos, del desequilibrio que hay ahí, como diciendo, esta persona no está dotada claramente para estar arriba de un escenario, como esta persona no está en el control de la situación. Y a lo mejor ahí se crea, digamos, un desequilibrio que hasta es gracioso de ver, esa incompetencia, esa carencia mía, ¿no?, de tener la capacidad de estar tranquilo arriba de un escenario. Ahora me estoy acordando había una historia de un malabarista que era un muy buen malabarista. Y era muy bueno haciendo malabares con bolas, con pelotas, y que nunca fallaba. Y que descubrió que si fallaba aposta en los espectáculos en el circo, dijo, "Ay, mira, antes del truco final en el que hago malabares con 6 bolas, voy a tirar alguna al suelo, voy a hacer como que se me cae para que la gente vea el riesgo que tiene lo que yo estoy haciendo". Entonces tiraba las bolas a posta, fallaba a posta, fingía un fallo para que la gente dijera, bueno, pues esto puede fallar en cualquier momento, entonces tiene más valor, ¿no? Y se acostumbró a hacer eso. ¿Ustedes han intentado fracasar a propósito para hacer risa? Ah, A tú ver. sí. ¿Ah, sí? A ver. Una vez con mi hermano pequeño, que le hacía gracia algunas cosas, pues sí que es verdad que a veces pues te caes a posta o haces alguna mueca así graciosa para hacer reír. Es verdad que esto lo hacen mucho los niños pequeños, ¿no? O cuando hay un accidente, esto lo hacía mi sobrina también, cuando de pronto hay un accidente, nos reímos todos, ella trata de repetir ese accidente, ¿no? Una vez se nos cayó un plato y entonces nos hizo mucha risa y luego ella intentaba tirar el plato todo el rato para hacer reír, ¿no? Que seguro que esto también lo... Y el juego de cucutrás, que yo creo que todas y todos... Yo creo que el cucutrás es el primer contacto que tenemos las personas con la comedia, y con la risa y con el teatro a lo mejor, porque de repente es cucú. Se supone que la persona más importante para ti en ese momento, tu papá o tu mamá, desaparece. Un bebé no sabe cómo interpretar esa situación. De repente, cucú. Hay pánico ahí, hay terror. O sea, es una película de miedo, cucú. Y de repente la persona que te cuida, que te quiere, ya no está. Imagínate, ¿no? Y tú entras en esa angustia y de repente tras. Y de repente toda esa angustia se disuelve en una risa, se trasciende. No sé si eso tienen experiencia con lo del cucutrás. O igual estoy hablando ya de otra cultura. Sí, porque yo tengo una hermana pequeña y pues muy pequeña y con eso pues se ríe bastante.
Sí. Y de repente esa risa pienso que nace de una angustia previa. La angustia de no saber qué está sucediendo, tienes miedo y de repente cuando consigues, esa sonrisa que hay al otro lado, cuando levantas la mano, de repente tú sientes un alivio que te reconforta. Y esa risa en ese momento te ayuda a rellenar un hueco que tú tenías un vacío y no sabías por qué era. Y de repente ayuda, bueno, a reconfortarte, como digo, ¿no? En ese sentido yo, perdona. Yo creo que al final te ríes como para decir, oh, menos mal, pero luego al final, cuando ves que la otra persona también se ríe, pues te ríes de verdad de alegría, pero al principio es como, oh, menos mal. Claro, el final del agobio, ¿no? Sí. Claro. Yo tengo una historia que quería compartir hoy aquí, un cuento chino. Que me contaron una vez. Es literalmente un cuento chino. Es un cuento chino. Ah, qué guay. Porque sucedió en China. y lo voy a contar porque tiene que ver con lo que estamos hablando, creo. A ver qué les parece a ustedes. Yo no soy muy bueno contando historias, pero lo voy a intentar. Y a veces las historias inventadas, lo que tienen es que las pensamos y decimos, esto me quiere decir algo. Hay una moraleja, como decimos a veces, ¿no? Hay un mensaje. Y de repente me contaron que la princesa del Imperio Chino, digamos que el emperador quería encontrar un marido para su hija y quería la mejor persona. Y entonces fue buscar por todo el imperio a alguien que tuviera esa bondad, que de verdad fuera una buena persona por dentro. Y lo encontraron. Y encontraron a esa persona, se casó con la princesa y fueron muy felices. Y de repente fue un matrimonio muy dichoso, fue una pareja feliz el resto de su vida. No sé si te conocías esta historia. No. Fueron muy felices y fíjate tú qué bonito, ¿no? Que al final dos personas muy buenas de corazón pudieran ser pareja. Y pasaron su vida así y al final murió. Esa persona que encontraron que se casó con la princesa falleció. Entonces todo el mundo estaba apenado, ¿no? Y todo el mundo asistió al funeral para darle el último adiós y fíjate, ¿no? Recordándole lo bueno que había sido. Y de repente alguien nota que esa persona, nadie se había dado cuenta en todos estos años. Esa persona tenía una máscara puesta. Esa persona tenía una máscara. De repente lo vieron y se acercó a alguien al atrevimiento de levantarle la máscara. De repente dijeron, no, tiene una máscara, no lo veis. Y de repente le levantan la máscara a esa persona y debajo de la máscara había una cara exactamente igual a la suya. Exactamente igual a la suya, a su propia cara, a la persona que había fallecido, a esta persona tan bondadosa. Vale. Perdóname si no lo conté bien. De repente todo el mundo mirándome diciendo, ¿lo puedes explicar un poco? Igual lo habéis entendido mejor y yo me he perdido. Es igual que La máscara que tenía puesta era igual que idéntica la a su cara. propia cara, de verdad. Ah, vale. Ahora se entiende mejor, perdona. Yo queriendo aquí Me encanta crear una tensión. Porque la expectativa lo has hecho muy bien en el final. Era igual que su cara. Y yo me he quedado diciendo, ay, que diga la cara de quién, por favor. Porque no sé. Pues, o dice la cara de quién o esto no. No, que era igual que la máscara que le habían quitado, Exacto. ¿no? Se quitó yo creo que aquí es una cosa que que a mí me sorprendió ese final del cuento. O sea, quiero decir que me parece bonito, yo lo interpreto en el sentido que estamos diciendo. Que muchas veces llevar una máscara no es algo peyorativo, sino llevar una máscara es el interior que tú tengas como persona, has sabido inventártelo. Como decía Machado, la verdad también se inventa. Ajá. Y has sabido a lo largo de tu vida tener una máscara que expresaba de la manera más adecuada tu interior, por decirlo así. Yo lo interpreto así. Sí. No sé ustedes qué pensaron. Pensaron que estaba mal contada seguramente esta historia. Yo creí que había creado expectación y había creado, como diciendo, ¿y cómo termina? ¿Cómo la interpretas tú? Pues que, a ver, pues que el señor que se murió, falleció, pues era muy bueno, pero claro, tenía una máscara. Pero si se le quitaba la máscara, iba a ser igual de bueno. Entonces era como que tenía una verdad hacia los demás. Y era auténtico. Una verdad hacia los demás. Claro. Fíjate, aquí hacia los demás. La verdad no es una cosa que tú tengas dentro. La verdad, gracias por decirlo, lo acabo de ver claro ahora, la verdad es hacia los demás, hacia afuera. Sí. Si tú la expresas hacia un lado, hacia una mirada, como decíamos antes Marta, ¿verdad? Si tú la expresas hacia alguien, ahí ya podemos hablar de verdad. La verdad no es una cosa que tú te quedes para ti, sino la verdad es una cosa que tú compartes con alguien. Y entre las dos personas dicen, hostia, esto creo que es verdad. Sí, es muy interesante esto, ¿no? Como la gente que dice, no, yo es que soy muy buena persona y entonces yo...
y dices, bueno, habrá que verlo, ¿no? O sea, como para mí las mejores personas que yo he conocido no decían mucho de sí mismas, soy muy buena persona, sino que tú lo veías, era algo que tú reconocías, no había que nombrar eso. Y ahora me he acordado de una cosa, que mi primera maestra de teatro, Mar Navarro, una mujer increíble, maravillosa, yo soy muy mental y yo pienso mucho, y entonces cuando yo terminaba algún ejercicio o alguna improvisación o alguna escena, ella me decía cosas y yo intentaba escuchar así como muy sesudo y no entendía. Y entonces yo estaba como así, como, ¿sabes? Cuando alguien te dice algo y tú estás como que es que no, y decía, te voy a decir una cosa, que esto ya no es para la escena, esto es para cuando yo te hable, tú de vez en cuando dime, sí, ajá, vale, sí, y di que sí con la cabeza. Digo, ya, pero es que si yo no te estoy entendiendo, ¿cómo voy a estar yo? Y decía, no, inténtalo. Y a mí ya se me ha quedado eso como un tic, que ahora, lo he dicho esto porque lo he pensado, que antes, mientras tú contabas el cuento, estabais todos y todas calladas, pero yo de vez en cuando decía, ajá, sí, ya. ¿Sabes? Como que yo tengo este gesto de hacer esto. Pero yo creo que eso es que ayudas a la otra persona. Porque no la otra solo persona eso, necesita un apoyo. Porque yo estaba ahí, yo sé que yo no cuento bien historias. Lo has contado fenomenal. Me pongo nervioso, no me acuerdo, y necesito a alguien al otro lado que me esté, venga, ajá, como que muestre. Por eso decíamos la importancia de la mirada de la otra persona que te sostiene. Claro, pero que a la vez eso, y esto es una gran clave que yo conocí gracias a ella, eso hizo que yo empezara a entender. O sea, el gesto de yo decir, ah, vale. O sea, que no siempre vale para la vida, ¿vale? Esto no es un gran consejo que os doy, pero que a veces aparentar, o sea, fingir ciertas cosas, porque aparentar también es un verbo muy denostado, pero fingir ciertas cosas hace que al final la ficha vaya entrando, ¿sabes? Y en realidad es lo mismo que si me hubiera dicho, deja de decir que no con la cabeza, pero en vez de decir eso me fue al otro extremo, ¿no? Y me dijo, empieza a decir que sí y lo acabarás entendiendo. Y empezó a funcionar, ¿eh? La gestualidad te llevó al entendimiento. Sí. ¿Sabes? Fíjate. A veces Sí. yo creo que las cosas son lo que parecen. Y cuando muchas veces dicen las cosas engañan, pero muchas veces las cosas, si tú te fijas bien, un poco miras a la cara de otra persona y ya sabemos un poco quién es esa persona. A veces dice, venga, no la conozco, voy a decirle algo, a ver si nos conocemos. Pero muchas veces en la mirada las cosas son lo que parecen. Claro. Y muchas veces la complicidad que sienten dos personas por una sonrisa o por una mirada, ya es que como tú, ya está dicho todo. A veces tú tienes la sensación de que estás hablando por hablar porque esa persona ya en el fondo sabe de lo que vas a hablar. Claro. Notas una afinidad con una persona. No sé si les ha pasado, pero alguna vez han visto a otra persona, a un compañero, a una compañera, y han dicho, me parece que esta persona ya la conozco, de alguna forma. Simplemente por su manera de hablar, por su manera de moverse, ya notan una complicidad, aunque no conozcan quién es esa persona. A primera vista, ¿no? Con dos palabras que diga, Sí. o de la manera de gestualizar. Sí, alguien con quien te entiendas bien, ¿no? A alguien, ¿no? Claro. ¿Cómo es que te recuerda a alguien que tú ya conoces? O que te cae bien y la conoces y dices, jo, pues me parece que es mi amiga. Mira, eso es curioso, ¿no? Que por contactar con alguien que se parece a alguien que tú ya quieres, de pronto te cae bien, ¿no? Como que es más fácil entrar ahí a esa persona. Muchas veces las personas que están arriba de un escenario, muchas veces la sensación que da es, Dios, parece que soy yo, no, como que te sientes reflejado. Sí. Hay una actriz o un actor haciendo un papel en una película o arriba de un escenario y de repente tú dices, Dios, es que parece que soy yo, o me siento identificado con las cosas que hace. Porque yo creo que ahí, a fuerza de mirar, tú te ves reflejado en lo que ves. No sé si les ha pasado con algún actor o alguna actriz, como que arriba del escenario hay una verdad que parece que es tu verdad interior. ¿Alguna vez lo has sentido? Pues lo que pasaba es que no conozco ahora mismo a la actriz, no sé cuál era, pero vi una vez una película que dije, jope, es que soy yo. Ah, qué guay. Que esto se dice, ¿no? Lo de soy yo literal. ¿No? y eso pasa mucho, ¿no? Cuando ves representación. Mira, el otro día me pasó que también fui al teatro y vi una obra de un personaje bastante... Era una profesora de universidad que acababa fatal y acababa asesinando a un tío, a su vecino de al lado porque ponía la música muy fuerte. Y cuando terminó la historia, una mujer salía del teatro y la mujer dijo, real como la vida misma. Y yo pensé, fíjate esta señora, ¿no? Que ha dicho, esto es tal cual la vida. Y yo pensé, ¿cuál será la vida de esta señora? Que ha pensado como que esto es la vida para ella, ¿no? Que me parece muy bonito. ¿Ustedes alguna vez han tenido ganas de ser actriz o actor? ¿Alguna vez lo han pensado? Sí. ¿Ah, sí?
Y te puedo... Sí, adelante. Pues yo viendo la película de Padre no hay más que uno, pues hay veces que me he sentido identificada con alguna y he dicho, joder, ¿cómo me gustaría hacerlo? Y para ti, si te puedo hacer la pregunta, ¿qué sería lo más importante, lo más necesario que tiene que tener una actriz para interpretar un papel? Pues ser buena persona, Ser buena persona, tener buen corazón. sí, Lo más importante para una actriz o un actor. Joder, qué bonito. yo creo que ¿eh? sí. Qué bonito. Yo una vez lo escuché eso acerca de los cómicos y me pareció en principio una cursilada tremenda. Porque un cómico, como un cómico antiguo, le hicieron una entrevista y ¿qué es lo más importante para ser cómico? Y dijo, tener corazón. Y a mí me parece una cursilada y luego han pasado los años y estoy de acuerdo totalmente contigo de que en el fondo es lo más importante. Y yo, porque claro, uno nunca sabe por qué, pero intento como reflexionar y digo, como dijimos antes, lo más importante para un actor es la mirada, la atención. Y en el fondo, el corazón está detrás de la mirada. Tú le prestas a alguien tu atención, tu mirada, y eso de que decíamos prestarle la atención, la moneda es el amor. Como quien pone una ficha, ¿no? La moneda que yo te doy para que tú me des la verdad es mi amor, mi corazón. El amor es la moneda, el corazón es la moneda. Yo te presto mi atención, mi amor, ¿no? Para crear ese espacio donde tú te expreses. Hay que tener buen corazón para poder ahí, de alguna manera, recibir esa, ¿no? La palabra concordia. Concordia es dos corazones juntos. Concordia, crear ese acompasamiento. Entonces, de repente, nos miramos y notamos como que nuestros corazones están latiendo al mismo tiempo, de alguna forma. Hay una concordia y se crea un espacio de escucha, que en el fondo yo creo que el teatro nace para eso, de crear un espacio donde los corazones se acompasen. Sí. El corazón del público y el corazón de la actriz o el actor que está arriba. De repente están latiendo al mismo ritmo. Y muchas veces que la gente que nos dedicamos al teatro seguimos preguntándonos por qué sobrevive el teatro, ¿no? Siendo una cosa como muy antigua, que se hace muy parecido a como se hacía hace miles de años. Sí. Y es esto, ¿no? Como un grupo de personas que se juntan a mirar a otras personas que hacen algo, que han preparado algo, para que aquí, los que estamos mirando, veamos algo. Que eso es muy sorprendente, cómo hoy en día, con tanta pantalla, con tantas cosas, con tantos estímulos, o con la realidad virtual, la inteligencia artificial y todas estas cosas, sigue la gente fascinada con ir al teatro. Es verdad que hay que preservarlo, ¿no? Siempre la gente que los actores o las personas que hacemos teatro siempre pensamos que el teatro se va a extinguir ya, que hay que defenderlo, que si no lo defendemos se acaba ya porque nadie va al teatro. Pero luego el teatro se llena y sigue viniendo gente. Eso es increíble. Yo no sé, ¿habéis ido vosotros al teatro? Bueno, ¿habéis ido en una excursión? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué encontraste tú en el teatro que no se encuentre, por ejemplo, en una pantalla? Pues me gustó, a ver, encontré atención, yo prestaba atención, ¿vale? Y pues escuchaba y me gustó porque, pues no sé, me gustó. ¿Os aburristeis? No, a veces paso mucho tiempo con la pantalla y ya me aburro, pero podría estar muchísimo tiempo en el teatro y no me aburriría. Ajá. ¿Y recordáis algo, yo qué sé, que la obra o sea, podemos, si queréis, no mencionar qué obra era, por si queréis hablar bien o mal de ella para que podáis hacerlo, o si queréis hablar bien podemos decir qué obra era y así. Pero ¿recordáis algo en especial de esa obra, algo que os sorprendiera o algo así? Mira, por aquí tienes el... Que también no es una cosa fácil y al ser el teatro es una cosa más realista porque lo ves todo más real y además que también al final era una obra triste porque habla de un monstruo viene a verme. Ajá. Y al final luego también terminabas triste de ver, jope, pues es que es una historia triste y me lo ha transmitido todo. Ya. Ahí yo vi esa obra, la de la joven, ¿no? Sí. ¿Y también sintieron ganas de ser actores o actrices, igual que Marta? ¿Tú también? Yo, a ver, a mí me encanta lo de ser actriz y todo, pero pensé que si yo hubiera sido el actor, el protagonista en ese momento, no lo habría podido aguantar. O sea, no sé, es como que me transmitió tanta como tristeza que me quedé como un poco de... Mira que me encanta a mí el mundo de los actores, las actrices, pero yo no podría interpretar una cosa así porque me parece como, no sé, yo misma desde el público me puse a llorar. Imagínate si lo estoy interpretando yo. No sé, me pareció un poco... Súper guay porque en realidad
el objetivo de los actores es que las cosas le pasen al público, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en una obra hace poco tenía que hacer que lloraba. Había un momento en el que yo tenía que llorar. Y yo estaba muy nervioso porque yo decía, pero yo, si no lloro, ¿qué pasa? Y entonces, gracias a la directora maravillosa que es esta Fernanda Horaci, esto fue hace años, ¿no? Es una de mis maestras también, Fernanda. Y Fernanda nos explicó que hay muchas veces que los actores hace no sé qué y se ríe. Y entonces no tenemos ningún problema hacer. Y entramos y fingimos la risa y nos da igual que nos haga gracia o no. Pero cuando pone entra llorando, yo siempre pienso que me tiene que pasar a mí de verdad. Y ella dijo, no te tiene que pasar a ti. Lo único importante es que tú entres llorando, que se te vea que lloramos y que ya nos emocione a nosotros. O sea, que la escena que pase fuera, que le pase a los espectadores, ¿no? Como lo que tú cuentas de tu teatro. Y entonces al final yo lo que empecé a hacer fue a taparme la cara, que es lo que hacemos cuando lloramos, ¿no? Porque los actores cuando lloran les encanta como mirar a cámara, ¿no? Como sentir que están ahí como, mira, ahora estoy mirando a cámara, ¿no? Como mirar a cámara y decir, venga, voy a mirar a esta cámara y voy a hacer que la lágrima caiga. Pero en realidad cuando lloramos en la vida, no sé si os pasa, que cuando lloramos nos ponemos feos, rojos, se nos jalan los moquillos, ¿no? Y entonces, ahora, cuando yo tengo que llorar en el teatro, yo siempre empiezo por, ¿sabes? Me tapo la cara y como que trato de modificar un poco mi voz y es mucho más divertido hacer que uno llora que llorar de verdad, que se pasa fatal. Es más divertido, ¿no? Inventarte una máscara con toda tu imaginación, con toda tu fantasía. ¿Sabes? Y al final a lo mejor encuentras ahí más verdad que la realidad, que a lo mejor la realidad es prosaica y da para lo que da, pero de repente tu imaginación puede encontrar un nuevo sendero hasta el manantial. Y en el fondo se trata de eso, ¿no? De encontrar una máscara, te da otro, perdón si a lo mejor te ha quedado un recurso muy barato, de relacionar la conversación con el título del programa. Sí, como de estar abierto al juego, ¿no? Como open play. Exacto. Vale, open play. Vale. Que esa era otra que Sí, Nacho, estaba intentando sumarme al tren de la comedia. Bueno, y que en inglés play es interpretar también. Sí, es verdad. Me acuerdo que Sí. Sí, esta cosa. Es verdad que en otros idiomas, cuando se habla de actuar, la palabra que se usa en inglés es to play o en francés es jouer, que son el verbo de en francés, jugar. En inglés se dice jugar. Sí. Y aquí, fíjate. Aquí decimos actuar. Actuar. Sí, sí, sí. No sé, gracias, ¿eh? De verdad, gracias por inventarnos aquí esta verdad. Yo creo que aquí hemos adoptado la máscara, porque fíjense, ustedes notan diferencia de cómo estábamos. ¿Te acuerdas que cuando llegaron ustedes antes que estuviera Juan? Tuvimos una pequeña reunión nosotros y yo ya les anticipé cuál iba a ser el tema del programa. Yo creo que cuando yo les hablé a ustedes en ese momento, yo estaba hablando de otra forma y ustedes me estaban mirando de otra manera. Y de repente aquí, ya con Juan, con estas luces, de repente tenemos otra máscara. Y el mismo tema, sí, es así, amiga, un poco tú lo viste así. El mismo tema que estamos tratando, porque yo les dije, vamos a hablar de la verdad de las mentiras, de fingir, de las máscaras, y nos dijimos, sí, vale. Pero aquí, digamos, que nos hemos visto comprometidos a tener que decirlo de otra manera, aunque sea simple por estar mente delante de una cámara, simplemente por estar aquí en círculo, como que todo marca otra circunstancia y hemos tenido otra máscara distinta. ¿A ti te parece eso? Como que ahora la conversación ha sido distinta que antes de que empezara a grabarse el programa. Depende de la situación en la que estés o el lugar en el que te encuentres, pues puedes cambiar de la forma en la que estés. Como que si estás en un lugar más tranquilo, pues estás más relajado. Si estás con tus amigos, te sueltas más. Y al final depende del entorno en el que estés, pues te puedes como ser de una manera o de otra. Yo creo que a veces el teatro es como un experimento, como un laboratorio. A veces lo pienso así, como que un experimento donde digamos que las miradas irradian energía y de repente una persona se entrega a eso, a ese sacrificio, por decirlo así, como diciendo, venga, ¿a quién le gustaría ponerse ahí en medio? Y no a todo el mundo le gusta la idea, pero de repente hay gente que siente esa llamada y dice, pues venga yo. Y tú te entregas a esa experiencia y esas miradas te irradian una energía que hace, como tú acabas de decir, que tú acabes desembuchando algo que ni siquiera sabías que llevabas dentro. Como que tú te prestas a un experimento y de repente, como un contorsionista, tu cuerpo empieza a contorsionarse como para expresar gestos y palabras que tú ni siquiera sabías que llevabas dentro, pero que en ese experimento salen para afuera. Como algo antropológicamente que se ha inventado para inventar una verdad. Ya, qué curioso, ¿no? Como todo lo que hace la mirada, ¿no? Que es que
los nervios que nos dan, Sí, ¿no? Todo en eso. una situación de compromiso. Venga, este compromiso. Y tú entras en pánico, como diciendo, venga, ¿qué es esto? Todo el mundo mirándome, no sé qué decir. Esto es una pesadilla. Y de repente te sale algo, Y yo te quiero comprometer a ti. Ah, venga, vale. Quiero comprometer a Juan para terminar el programa, poniéndole en esta encrucijada para que haga un truco de magia delante de todas y todos ustedes. No sé si esto es justo o no es justo del todo. ¿A ustedes les parece buena idea? Sí. Sí. ¿Me sostienes tú el micro? Así. Sí, cojo. Vale, mira, que hay aquí Vale, unas cartas. teníamos una baraja preparada. Esto, vale. Vamos a ver este experimento. A ver la ilusión que se crea aquí. A ver qué verdad se va a crear de la nada. Bueno, vamos allá. Vale. ¿Ven a ustedes alguna semejanza? Esta es otra pregunta que les Bueno, hago. sí, con la magia o esta cosa. ¿Ustedes ven alguna, como hemos hablado mucho de actuar y de las actrices y del teatro, ven alguna semejanza con la magia? ¿Cuál sería? Pues que también estáis como, bueno, por así decirlo, mintiendo, porque en realidad estáis actuando y en realidad lo que estáis haciendo en la magia, pues como decíais, tiene un truco y en realidad no es magia, es como con un truco y eso. Ya. Pero eso es curioso, ¿no? Porque la magia, o sea, por tener un truco no es magia. Esto yo a veces Ya. lo pienso mucho, ¿eh? Como, porque creo que en realidad la magia, a lo que llama, o sea, cuando yo digo, yo soy mago, yo creo que vosotras y vosotros no habéis pensado, wow, sabe volar, es invisible, ¿no? Si no sabéis que yo hago trucos de magia, ¿no? Ya hemos convenido eso. Entonces, en realidad, la palabra magia ya la usamos para hacer referencia a lo de los trucos, ¿no? Que eso es súper curioso, ¿no? Como que utilizamos esa palabra que a veces yo lo pienso. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo aquí una bola de papel y en realidad la escondo en mi mano y digo, ha desaparecido, yo sé que la he escondido en mi mano, pero yo no sé si ha desaparecido, porque para vosotras, con vuestra mirada, ha desaparecido, porque sois la gran mayoría. Pero aunque yo sepa que yo la tengo escondida, ¿no? Entonces, eso es difícil para mí decir si existe o no la magia porque tenga trucos, ¿no? Eso es curioso. Pero fíjate, ahora es un buen enfoque, porque lo que yo dije antes de que yo en la vida real, por decirlo así, yo no sé resolver mi pánico al malentendido. Entonces, por eso no me atrevo. Todo el mundo dice que yo soy una persona amable, y no digo que yo no lo sea, pero creo que parte de esa amabilidad es cobardía, en el sentido de que yo no me atrevo a compartir algo, una broma que tú digas que pueda malentenderse, no me atrevo a eso. Entonces doy un paso atrás y me escondo detrás de una trinchera de amabilidad, para no meter la pata nunca. Y de repente, yo no sé cómo resolver eso. Y de repente encuentro un truco de magia, sucede la magia, porque de repente me subo a un escenario y ahí, por arte de magia, puedo decir todas esas burradas. Que yo no te digo que no haya metido yo la pata en muchas ocasiones, pero por lo menos me he atrevido, he vencido esa cobardía de alguna forma. Entonces, para mí eso es magia, porque yo no sabía, yo tenía angustia en mi vida por no saber compartir bromas con personas, por no atreverme a eso, y de repente arriba de un escenario sucede la magia. O sea, en ese sentido se puede decir que la magia existe. También es muy interesante esto que tú dices, que has empezado diciendo, yo en la vida real... Claro. Y eso es muy interesante, porque en el teatro también hablamos de la vida real como si fuera otra cosa. Claro. Como si fuera, no estamos haciendo aquí la vida real, estamos haciendo teatro, o los magos. No, es que en la vida real, muchas veces los magos dicen, en la vida real nadie cogería una baraja así, porque tú la coges de manera muy estilizada. Pero es curioso, porque también es interesante pensar que ese truco de magia es también la vida real, Bueno. ¿no? Como que es todo la vida A real. lo mejor hay más realidad arriba de un escenario, ¿sabes? Hay una realidad más cruda, Sí. hay un abismo, hay un vértigo, y la realidad que decimos de la vida real, la realidad convencional, es una realidad descafeinada, por decirlo de alguna Sí. forma, como que está tratada, ¿no? Que está tratada con pensamiento, costumbres, tradiciones, está, digamos, cuando algo no es crudo, ¿cómo se dice? Que está cocinado de alguna forma. Sí, o que está enturbiado, ¿no? Como sí. intoxicado a veces. Hay puede dos, ser, cada ¿no? vez también se puede interpretar, pero la realidad del escenario es una realidad más pura y más vertiginosa, como diciendo, Dios, aquí hay un abismo, ahora tengo que inventarme una realidad porque es que me caigo. Sí. Hay una obra de Federico García Lorca, que seguro que lo conocéis o lo habéis estudiado, que se llama Comedia sin título. Se llama así porque él no le pudo dar el título porque lo asesinaron antes de que terminara su obra, solo se conserva el primer acto. Y esa obra transcurre en un teatro,
pero a la vez transcurre con los espectadores. Hay como espectadores infiltrados haciendo personajes que son espectadores de la obra que han venido a ver. Era una obra muy... estaba empezando a escribir una obra muy transgresora. ¿Y cómo se titula, perdona? Comedia sin título. Vale. ¿Porque él le puso ese título finalmente o quedó así? No, quedó así. Él parecía que le iba a titular El sueño de la vida, por hacer algún símil con La vida es sueño de Calderón de la Barca, pero se queda y se conoce como Comedia sin título y solo se conserva el primer acto de García Lorca. Y ahí hay un momento en el que hay que es como el autor, que es como el director de la compañía de teatro y discute con la actriz, porque es como todo un metateatro, ¿no? Y la actriz sale a pedirle cosas al director y el director, en un momento que se llama Lorenzo, le dice: tú nunca me dirías la verdad. Y ella dice: no, pero te cantaría la mentira más hermosa. Y ella empieza a decir: la verdad no me interesa, la verdad a mí solo me interesa una hora o algo así, porque es una verdad siempre es fea. Y ella siempre habla como de la belleza, como que la belleza es mucho más... la belleza mentira es mucho más bella que la verdad. El arte en el fondo es eso, ¿no? El arte, bueno, ya ves, es encontrar algo que tú digas que está por encima de la verdad, incluso, ¿no? Como que dices, lo puedes contemplar siempre porque te inspira incluso, ¿no? A lo mejor la verdad, bueno, se nos pasa por alto porque a lo mejor tampoco tiene, pero de repente una obra de arte la podemos contemplar y nos va a inspirar algo siempre, ¿no? Como que siempre hay algo ahí eterno de alguna forma. Yo creo que es el momento de comprobar esta eternidad, de realmente dejarnos de retórica y hacer un truco de magia. Venga, vale. A ver hasta qué punto, perdona por comprometerte de esta manera, a ver hasta qué punto esa ilusión de verdad sí que puede llegar a nuestros corazones. Venga, a ver, yo voy a intentar una cosa. Nunca te has presentado de una manera tan... No, es un nivel de expectativa difícil. Vale, vamos a ver, mira, Ok. yo tengo aquí una baraja de cartas, ¿vale? Y hoy, viniendo para acá, pensaba en qué podía hacer que tuviera como sentido con esto de lo que estamos hablando. Y entonces hay una frase de un mago que dice que un mago es un actor representando el papel de un mago. Entonces he pensado, venga, yo que soy actor, voy a hacer, ¿qué pasaría si yo fuera solo mago o qué pasaría si yo fuera haciendo que soy mago? Entonces voy a hacer como dos versiones del mismo truco, ¿vale? Que para eso, mira, ¿me ayudas tú, por ejemplo? Es muy sencillo. Recuérdame tu nombre, porfa. Martín. Martín, perfecto, vale. Pues Martín, yo te voy a pedir en esta baraja mezclada que tú cojas una carta, la que tú quieras. Perfecto, Martín. Esto sería lo que yo hago como actor representando que soy mago, ¿vale? Pero ahora te voy a pedir a ti, por ejemplo, ¿me ayudas tú? ¿Me recuerdas tu nombre? Lina. Pues Lina va a coger también una carta, pero a Lina le voy a hacer como que yo soy mago, ¿no? Entonces diría, Lina, coge una carta. Entonces Lina coge una carta, la que ella quiere, ¿vale? Yo ahora me voy a dar así la vuelta para que miréis las cartas, las mostréis, las recordéis. Y es muy importante también que la podáis enseñar a las cámaras para que todo el mundo recuerde las dos cartas que habéis elegido, ¿vale? No me la digáis ni nada, ¿vale? Y ahora, cuidado, tapadla, Martín, Lina, que me doy la vuelta. Vale, entonces, ahora voy a empezar contigo, ¿vale, Martín? Yo voy a ir pasando cartas así y tú cuando quieras me dices ya y lo que yo voy a hacer es parar y tú vas a colocar tu carta por ahí. Eso es con sencillez, yo te lo explico porque ahora yo soy un actor haciendo el papel de un mago. Entonces cuando tú quieras me dices ya. Ya está, justo por ahí, pues paramos, colocas tu carta y pasamos estas por encima. Y ahora, Lina, tú has entendido lo que he hecho, ¿no? Con Martín, tú tienes que hacer lo mismo. Yo voy a ir pasando cartas, pero yo te lo voy a decir como si fuera un mago, que es, yo pasaré los naipes con mi dedo pulgar y cuando tú quieras me dirás alto y cuando tú me digas alto, perderás tu carta en mitad de la baraja, ¿vale? Que es decir lo mismo, lo que pasa es que un poco más al estilo mago. Así que, Lina, cuando tú quieras, ya está, justo por ahí. Pues ahí coloca Lina su carta, ¿vale? Entonces ahora, estos son normas del experimento, ¿no? Que hay que cortar y mezclar así, que esto siempre se ha hecho, cortar y mezclar. Y ahora tenéis dos cartas. Empiezo con Lina. Lo que voy a hacer a continuación, y ahora me pongo en el papel del mago, es voy a tratar de encontrar tu carta, Lina, con el sentido del tacto que tú le has impregnado a la carta. Eso está impregnado en tu ADN y tú también tienes ADN en el soplido. Entonces, Lina, por favor, te voy a pedir que soples en mi mano. Ahí está, Lina sopla, que ha soplado sin escupir, que es todo un detalle por tu parte, Lina, muchísimas gracias. Lina sopla en mi mano y al soltar el soplido sobre la baraja, yo hago así, una carta sale volando, llega a la punta de mis dedos y esta es el 4 de diamantes, que tiene que ser la carta de Lina, y aquí normalmente la gente aplaude. All right. Pero no aplaudí del todo porque queda la parte de Martín. Esta no es de mago, esta es más de actor que finge ser un mago. Entonces, yo ahora lo que necesito es que finjáis conmigo, que es como la frase de Borges. Entonces, yo ahora os pido que finjáis conmigo que yo soy mago.
Y para ello vamos a fingir que Martín sopla en la baraja, fingimos que soplas, ahí está. Vamos a fingir que una carta sale volando, igual que lo ha hecho la de Lina, pero esta la fingimos, nos la imaginamos que vuela. Vamos a fingir que llega y la cojo con la punta de mis dedos, que es la misma situación en la que hemos terminado. Y yo ahora te pregunto, ¿cuál era tu carta, Martín? 4 de picas. 4 de picas, y entonces yo ahora hago así, y esta tiene que ser la carta de Martín. El 4 de picas. All right. Señoras y señores. Pero esto es porque lo hemos imaginado, que si no, no habría salido. O sea que ya está. Gracias por alumbrarnos. Un fuerte aplauso para Juan Paño, señoras y señores, por darnos un poco de luz y encontrar un nuevo sendero hasta el manantial. Un fuerte aplauso para Juan aquí. Gracias a todas y a todos por acompañarnos, y hacemos un grito sordo final para terminar. 1, 2, 3. Gracias por venir. Gracias, Juan, de corazón. Gracias, amigo.